hacer estos tres ejercicios, voy a explicar. Dice el número 1 que tiene dos partes, dice escriba la ecuación de la parábola y grafique la misma en cada caso. Entonces acá en el A tenemos dos datos, el vértice que es el 0, 0, origen de coordenadas, y la directriz cuya ecuación es igual a 4. Entonces nosotros vamos a empezar dibujando y del dibujo vamos a quitar todos los datos, la respuesta al problema. Tracé el plano cartesiano, eje X, Y, ubica el vértice que es el origen, aquí está el origen, ¿verdad? Que es el vértice. Y de ahí conté la directriz, y igual a 4. 1, 2, 3, 4. Esta es la directriz. Entonces, recuerden que la distancia del vértice a la directriz es la misma distancia que del vértice al foco. Entonces, si la directriz está a 4 unidades por encima del vértice, del 0, el origen, el foco va a estar a 4 unidades por debajo del origen. Este es el foco. Entonces, la distancia que hay entre F y B es la mitad del parámetro. Como F está debajo del origen, entonces P es negativo. Entonces ponemos acá P sobre 2 es igual a FB. FB, ¿cuánto vale? F vale menos 4. Entonces P va a ser igual a menos 4 por 2 que da menos 8. ¿Por qué sale la P negativa? Porque el foco está por debajo del origen. Entonces, tracé por el foco el lado recto que vale ¿cuánto? 2P. 2 por menos 8 le da 16 negativo, pero estas dos barras hacen que ese valor sea positivo. Entonces, acá tenemos 8 y 8. Entonces la parábola pasaría por A, por el vértice y por B. Entonces, la ecuación de esta parábola, donde el foco está sobre el eje Y y el vértice del origen, es esta ecuación. Entonces reemplazamos la P por su valor, que es menos 8, y entonces la ecuación de la parábola es X cuadrado igual a menos 16, que es el caso número 2 que dimos hace un rato. En el segundo caso, el vértice es 0, 0, origen otra vez, y el foco es 3, 0, está sobre el eje X. Ubicamos el plano, el vértice, y el foco está aquí. Si el foco está a 3 unidades a la derecha del vértice, la directriz de la izquierda también 3, 1, 2, 3. Esta es la directriz. Siempre la directriz es perpendicular al eje de simetría. El eje de simetría es la línea recta que une el vértice con el foco, que en este caso es el eje X. Este es el eje de simetría. VF. Entonces acá ponemos la ecuación. Cuando el vértice está en el origen y el foco está sobre el eje X, la ecuación es esta. Esta es la ecuación de la parábola. X cuadrado igual a 2pi. Ahora, la distancia entre F y B es la mitad de P. FB, ¿cuánto vale? 1, 2, 3. Entonces P va a ser 3 por 2, 6. El parámetro salió positivo, significa que la parábola va a abrirse hacia dónde, hacia la derecha. Porque si va negativo, va a ser hacia la izquierda. Entonces, por el foco trazamos el lado recto. El lado recto era la distancia entre A y B, que vale 2P. 2 por 6, 12. Contamos acá 6 y 6 y la parábola. El foco es 3, 0, pues está sobre el eje X. Y la directriz es X igual a ¿cuánto? ¿Cuánto hay acá? 1, 2, 3. Es igual a menos P sobre 2. Si el foco era 1, 2, 3, 0, el otro va a ser X igual a menos 3. Porque la directriz es perpendicular al eje X. Contamos acá 1, 2, 3 negativo. Entonces X igual a menos 3 es esta recta azul, que es la recta L. Por último, me dice el ejercicio que conociendo la directriz, que es esta recta azul, y el foco que está acá, con esos datos yo quiero que dibujar la parábola. Entonces, esta es la directriz y este es el foco. Lo primero que yo debo hacer es trazar por el foco una recta perpendicular a la directriz que se llama siempre eje de simetría. O sea, esta recta, esta línea de punto de color negro,
que es perpendicular a la directriz, esto es perpendicular, esto es la eje de simetría. Entonces, esta eje de simetría le corta a la directriz en el punto D. Entonces, el vértice siempre va a estar en el medio entre D y F, que está acá. Entonces, la distancia de F a B es P sobre 2 y de B a D es P sobre 2. O sea que esta distancia de D a F es P. Y dado recto, esto es P y también esto es P, porque el lado recto vale 2P. Entonces, AB es 2P. Entonces, la parábola pasaría por el vértice y por A y B. Esta es la parábola, cuya directriz es la recta L y cuyo foco es F. Acá este no es numérico, esto es simplemente un trazado gráfico.